Hola amigos, feliz tarde, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares y para mí es un placer saludarlos como cada tarde en este espacio donde revisamos diferentes temas de interés para todos ustedes. El día de hoy estaremos abordando un tema que es de interés para la familia, especialmente porque puede ocurrir en etapas tempranas de la vida, en la niñez, en la adolescencia, pero también en la adultez. Y si no hay un diagnóstico precoz, pues lamentablemente la vida cotidiana de esta persona puede verse con serias dificultades. Estamos hablando de la neurodivergencia. Específicamente, hoy abordaremos la transición de ese adolescente a la vida adulta cuando tiene pues algún trastorno como TDA, como parte del espectro del trastorno autista. Pero todos estos detalles los vamos a revisar con cuidado en este programa. Iniciemos revisando de qué se trata el término neurodivergencia. El concepto neurodiversidad fue acuñado en los años 90 por la socióloga y activista Judy Zener. Es un término que busca reconocer que el cerebro humano puede funcionar de distintas maneras, y que estas diferencias son variaciones naturales de la mente. Todas y todos somos neurodiversos, precisamente, porque, aunque pertenecemos a la misma especie, no hay dos cerebros iguales. Si bien todos somos neurodiversos, existen grupos de personas que comparten características comunes y que se diferencian de otros grupos. 1. Personas neurotípicas son aquellas que tienen un desarrollo neurológico más común. En este grupo se encuentra la mayor parte de la población. 2. Personas neurodivergentes o neuroatípicas son aquellas que cuentan con un desarrollo neurológico diferente al de la mayoría de los individuos. Conforman entre un 15 y un 20% de la población mundial. El término neurodivergencia fue utilizado inicialmente por la comunidad autista, luego se amplió a personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, dislexia, síndrome de Tourette, discalculia, disgrafía, bipolaridad, esquizofrenia, depresión endógena, entre otras. Al reconocer que hay diversidad en los procesos mentales de cada persona, aceptamos que las neurodivergencias no son carencias ni déficit, sino distintas formas de aprender y percibir el mundo. Bien, veían ustedes allí un material que pues agrupaba algunos de los términos, de los trastornos, de todo lo que puede ocurrirle a una persona, pero lo importante es el abordaje a tiempo. Y muchas veces las personas llegan a la vida adulta sin saber que tienen pues algún problema de trastorno del aprendizaje o que pertenecen al trastorno del espectro autista o que tienen TDAH y esto dificulta evidentemente su vida cotidiana. Para abordar este tema nos acompañan dos especialistas y voy a saludarlas de inmediato. Irayeli Toledo, terapeuta ocupacional, se encuentra con nosotros en los estudios y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación, Rosa. De verdad que abrir estos espacios para hablar sobre la neurodivergencia y la transición hacia la vida adulta son fundamentales hoy en día. Bien, Irayeli Toledo además es directora de Neurocrecer, cursante del Diplomado de Estrategias Pedagógicas para el Aprendizaje y también formada en identificación de las dificultades del procesamiento sensorial, déficit de atención y autismo. Vamos también a establecer un contacto vía Zoom con Barcelona, España. Se encuentra Rebeca Matos, también ella es terapeuta ocupacional con magíster en neurociencias, especialista en sistemas de integración sensorial, experta en sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación para niños pertenecientes al trastorno del espectro autista y también certificada en el manejo de la CIF, expertos en seguridad alimentaria. Bueno, hoy vamos a estar tocando ese aspecto tan importante en la neurodivergencia que nos comentaban nuestras especialistas esta tarde que sienten que es un poco abandonado por la sociedad, que es cuando se va de esa transición del adolescente a la vida adulta, entrar a la universidad, entrar a un trabajo. ¿Qué pasa con las personas que pues tienen algún padecimiento? Y ojo, que algunas sí tienen diagnóstico, pero hay otras personas que llegan a la vida adulta y no tienen ese diagnóstico. Así es. Bueno, ¿qué pasa? Hablamos de una prevalencia de mayor atención hacia la niñez y hacia la adolescencia en los centros terapéuticos, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. Pelican, en su investigación del 2022, hablaba de una prevalencia de un 80% de las investigaciones solo enfocadas en la neurodivergencia, solo en el niño. ¿Ok? Entonces, el adulto se deja un poco atrás en cuanto a la intervención que se puede realizar en un centro. Van quedando atrás los especialistas, incluso nosotros como especialistas,
vamos dejando atrás qué pasa con el adulto una vez que cumple los 18 años. Y el sistema los comienza a excluir. Sí. Esta exclusión pues nos lleva un poco hacia la depresión de esta persona neurodivergente, a no ser aceptada en universidades, en trabajos, o si son aceptados, pues no saber cómo comunicarse adecuadamente dentro de estos ambientes. Ahí empiezan las dificultades y los problemas en el ambiente laboral o en la universidad, de repente el aislamiento social, el no saber cómo comportarse frente a ciertas normas, sobre todo el relacionamiento social, creo que es muy importante. Vamos ahora a conversar y enlazar con Rebeca Matos desde Barcelona, España. Rebeca, bienvenida, un saludo. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por este espacio. Y sí, totalmente cierto lo que comentaba Irayali con respecto, ¿no? a que el sistema solamente se enfoca en la etapa infantil. Y Sí. cuando, a medida de que van creciendo, llegan a la adolescencia y hay un poco de exclusión o de una inclusión disfrazada, ¿no? de Ujú. segregación. Entonces, claro, este estudiante, ¿no? Cuando llega a esa etapa en donde es una edad también bastante vulnerable, y hace esa transición a la vida adulta, hay otras responsabilidades, hay muchas normas sociales, hay muchas responsabilidades nuevas que tiene que enfrentarse y no hay un sistema que respalde ese potencial o esas habilidades, sino que solamente se enfoca en las carencias, en las dificultades y claro, nos encontramos hoy día con una población muy desasistida a partir de los 18 años de edad, en donde no hay ninguna inserción o muy poca inserción a nivel laboral o incluso estudiantil. Y claro, cuando llegan a esa etapa universitaria, los que logran entrar a la universidad, ¿no? Todas estas normas sociales que mencionabas anteriormente, Rosa, les cuesta muchísimo más adaptarse. Y claro, estar todo el día solapando características individuales que tengo yo como persona, ¿no? Y tener que descifrar el gesto del compañero o Sí. saber si es literal o que es un juego o una broma, hace que yo sea diferente al grupo y yo necesito pertenecer. Todos los seres humanos necesitamos pertenecer a un grupo. Entonces, claro, aquí empiezan estas dificultades y era lo que conversaba inicialmente Irayali, que también arrastra un tema de salud mental bastante importante. Ujú. Cuando hablamos de salud mental, temas como la ansiedad o la depresión suelen presentarse en los jóvenes, bueno, en los niños también, pero especialmente desde la adolescencia hacia la etapa de la vida adulta, la depresión, al no sentirse que pertenece, como mencionaba Rebeca, todo individuo, todo ser social, pues evidentemente quiere pertenecer a un grupo. Pero ¿qué ocurre cuando soy diferente y cuando el grupo no me acepta? Ahí tenemos digamos, otros problemas que además se presentan a la par de ya la situación que tenga la persona, ¿no? Sea TEA, sea hiperactividad, cada una además tiene, digamos, ciertas dificultades especiales. ¿Cómo manejarse en un entorno cuando no hay ese acompañamiento? Además, es difícil, ¿no? Para una persona, ya de por sí, vivir la adolescencia es una etapa de grandes cambios y transformaciones, pero además, si eres neurodivergente y vas de esa adolescencia a la vida adulta, pues la cosa se complica otro poco más. Sí, así es. De hecho, si hablamos del tema de la ansiedad y de la depresión, Ujú. en el adulto promedio tenemos una prevalencia de un 30% por encima en el adulto neurodivergente, Ok. ¿ok? Porque estos estigmas sociales y la necesidad, como decía Rebeca, de pertenecer a algún grupo, que todos la tenemos, se hace más evidente, ¿ok? El adulto, además, todos como adultos neurotípicos, no tenemos la formación adecuada en todos los ámbitos para tratar a una persona neurodivergente, que Ujú. debería además existir en todos los sistemas educativos. Así como hablamos de la educación sexual, de la educación política, de la educación religiosa, deberíamos hablar de la educación para la vida en cuanto a la inclusión de una persona neurodivergente. Incluso a nivel de políticas públicas, acá en Venezuela sí es verdad que tenemos una ley de la discapacidad Sí. que nos habla de la inclusión de un 5% de personas con discapacidad en entornos laborales, pero ahí viene, como dice Rebeca, la segregación. Ujú. Realmente estamos Es como por cumplir preparados, una cuota. es como cumplir una cuota, exactamente. No estamos realmente preparados para asumir a la persona neurodivergente y darle un puesto que esté adaptado realmente a sus necesidades. El tema de la desinformación, de la falta de educación del entorno, y esto ocurre desde los colegios,
desde la maestra del preescolar, de primaria, de secundaria, lo arrastramos hasta la universidad, hasta la vida adulta en el entorno laboral, puede dificultar esa adaptación exitosa de la persona neurodivergente. Rebeca, son muchos los retos y desafíos. ¿Cómo hacer para vencer esa desinformación? Entiendo que además estás trabajando en la publicación de un libro donde pues hablas de todo este tema de la neurodivergencia. Sí, es mi primer libro. Al ver la necesidad tan grande que había a nivel global, decidí publicar este libro precisamente para que las personas pudieran tener información a la mano, en donde pudiera ser este libro un puente entre lo que habla la neurociencia y el desafío Vamos a la real que nos pausa. enfrentamos en el día a día. Entonces, claro, es muy difícil y muy complejo una persona neurodivergente cuando va a encontrar un trabajo por el temor de tengo que decir mi diagnóstico. Claro, estamos hablando de los altos funcionamientos. Sí. Tengo que decir mi diagnóstico, lo tengo que ocultar, tengo que solapar, estoy todo el rato en mi jornada laboral tratando de encajar, tratando de cumplir con unos parámetros y que cuando salgo de ahí y me traslado a casa, que es mi zona de confort, claro, aquí es cuando estoy irritable, no quiero que me hablen o son personas como muy ensimismadas, necesitan silencio, necesitan su momento para descargar esa sobresaturación de una jornada laboral. También tenemos un problema bastante grande a la hora de la selección, y aquí entran recursos humanos en las empresas, en donde no se toman en cuenta esos potenciales o esa habilidad, o se le indica a la persona la tarea específica que tiene que hacer, sino que estas entrevistas no están adaptadas. Y claro, esto estamos hablando de los perfiles de alto funcionamiento, pero cuando hablamos de un perfil con un nivel de apoyo 2 o incluso algunos 3, que no son verbales y que necesitan dispositivos de comunicación, por ejemplo, un sistema de aumentativo de la comunicación o alternativo de la comunicación, una tablet, algún sistema para poder comunicarse que sea su voz. Tampoco el entorno reconoce o sabe cómo utilizarlo o sabe cómo hacer ese dinamismo, ¿no? De ideas, de enfoque, ¿no? Para que esa persona también se sienta seguro y se sienta respaldada, se sienta comprendida en su lugar de trabajo. Y lo que decían anteriormente con respecto al llenar un 5% en algunas empresas, podemos conseguir también que ese 5% esté en nómina, pero realmente no cumple con una jornada laboral. Bien. Rebeca, sobre este tema seguiremos hablando al regreso de la pausa. Debemos cumplir un compromiso, pero entendemos que son muchos los desafíos, muchos los retos y seguiremos abordando el tema desde su complejidad. Haremos una radiografía, el diagnóstico de cuál es el problema y sobre todo también para poner el foco en las soluciones. Vamos a la pausa y ya regresamos. @argumentosgb, @rosa_periodista, querida audiencia, por esa vía pueden escribirnos si tienen alguna duda, alguna pregunta para nuestras invitadas esta tarde. Pueden escribirla en la fotografía de la entrevista y ellas también podrán interactuar con todos ustedes. Vamos a la pausa, ya regresamos.